Cadena Calderón. Ella es experta en esta parte justamente del tema y el tema del día de hoy es cambio conductual en la estrategia en el apoyo de la entrevista y sobre todo la parte emocional para que nuestro paciente tenga ese apego. Esta es la última sesión virtual que vamos a tener teórica y a partir de las próximas serán seminarios y la atención especificada a su paciente. Bien, pues démosle la bienvenida. Muchas gracias por todo y por su tiempo y aprovechen mucho a la doctora. Ok, muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Bueno, esta última clase sí me gustaría que tratáramos de que participen mucho más, ya que el tema se presta para que resuelvan sus dudas en su práctica clínica. Sale como en muchos de los temas que han visto conmigo un poquito más de la parte nutricional y sí me gustaría escuchar las dudas que pudieran tener, ya los que están trabajando con pacientes o los que tienen un poquito más de experiencia, porque van a ver que es algo que todos los que estamos en el área de la salud deberíamos de manejar y de saber, y desafortunadamente luego nos hablan un poquito de esto en algunas materias, pero no les damos como la importancia, y es un reto importante y grande para nosotros. Como habíamos platicado antes, la intención de estas sesiones no es que ustedes sean terapeutas, ¿no? Para eso se necesita una formación de años. Sin embargo, sí que tengan las bases para poder trabajar con sus pacientes, que tengan herramientas para poder acercarse a aquellos pacientes que se mantengan dentro de un rango, digamos, de normalidad, aquellos que no tengan una psicopatología que requiera una intervención, digamos, ya específica por el área de salud mental, que vamos a ir platicando, digamos, en algunas excepciones, o como lo llegamos a comentar en la clase anterior, ya en el caso de trastornos de conducta alimentaria, donde sí es necesario el apoyo más bien interdisciplinario con estos pacientes. En la bibliografía que ustedes tienen, y generalmente lo que se recomienda o el acercamiento que se tiene para el personal de salud en general, porque ya es una recomendación que en prácticamente todos los países se está dando para ciertos temas de salud pública que ya empiezan a ser un problema, dentro de los cuales evidentemente está la obesidad y el síndrome metabólico. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del modelo cognitivo que viene en su bibliografía? Que como tal no requieren un entrenamiento específico en psicología o psicoterapia. Vamos a ver que muchos de ellos lo que sí, digamos, piden es como ciertas herramientas, más bien en la desarrollo de la comunicación, que lo rico, y por lo que les pido que participen más y se sientan libres de poder pedir la palabra, es porque van a ver que no son herramientas exclusivas para su trabajo únicamente profesional, sino incluso para la vida, ¿no? Ya que más bien son como herramientas para que su comunicación entre dos personas sea efectiva, y que esa comunicación efectiva, como profesionales en el área de nutrición, le permita a su paciente darse cuenta de ciertas situaciones que los humanos vamos desarrollando cuando nos enfrentamos a un conflicto. Pero de igual manera son herramientas que a ustedes les pueden servir incluso en su persona, en su relación de pareja, en sus relaciones familiares, en la resolución de sus propios conflictos. La situación también por la que se apoya mucho el modelo cognitivo conductual es porque es mucho más fácil estudiarla, tiene una eficacia comprobada, es un modelo en el que podemos aplicar estudios comparativos experimentales
mucho más tangibles que, por ejemplo, meternos a temas de psicoanálisis o de psicoanálisis incluso transferencial o de Gestalt, donde se manejan otro tipo de situaciones. Sin embargo, esto no excluye a otras estrategias psicoterapéuticas. Esto quiere decir que no quiere decir que sea el único que sirva. Sí sirven muchos, o sea, sirven prácticamente todos los que obviamente tienen su base científica, psicológica, médica, neurológica, social y filosófica. Sin embargo, este es mucho más amigable. Ahorita vamos a ver conceptos que son más entendibles, que ponernos a discutir acerca de conceptos, por ejemplo, de Freud, que muchos de ellos son neologismos, son conceptos que él mismo crea, que él inventa, mucho más complejos, que requieren de mayor tiempo de estudio. Entonces, la meta de este cognitivo es generar herramientas. Vamos a platicar mucho de estas herramientas desde un enfoque incluso preventivo, que esto también es muy importante. No nada más en la cuestión de ya tengo un problema, basándonos en el modelo biopsicosocial, sino también, incluso ahí viene en su texto la parte de la psiconeuroinmunología, que esto ya es algo mucho más nuevo, que es un tema que a mí me gusta mucho, que de alguna manera también le podemos transmitir al paciente. La ventaja de que el paciente se mantenga en un estado nutricional sano le va a traer muchas otras ventajas en su vida. Las ventajas de que el paciente aprenda a controlar su ansiedad y que esto le permita mejorar sus hábitos de alimentación y que ya no tenga atracones y que ya no tenga esta sensación de descontrol de conductas, va a generar también una respuesta de disminución de la inflamación, y esto evidentemente va a mejorar su salud en general. Estas herramientas tienen que ser coherentes y congruentes, ¿sí? La idea es mejorar la salud, la calidad de vida, y el reto de todo esto es que se mantengan a través del tiempo. Hay por ahí muchos lugares donde dicen, si haces algo 21 días ya creaste un hábito. Si ustedes han ya trabajado con pacientes de más tiempo, sabrán que si tienen la motivación de una boda, de un viaje, aunque sean más de 21 días, llegan a su meta y después de esa meta ya regresan a las conductas digamos, no sanas que tenían antes. Por lo tanto, vamos a ir viendo que no necesariamente se cumplen en esos tiempos, que es algo también muy individual, y que por eso estas herramientas las tenemos que manejar con el paciente de acuerdo a las expectativas del paciente, y que el gran reto sí es generar cambios que sean en el estilo de vida y en la forma de pensar y en la forma de actuar del paciente a través de su vida, ¿sí? Que realmente su consulta nutricional sí genere un cambio benéfico en el paciente de salud, de conducta, y que se mantenga así, que platicábamos en otras veces que nos hemos visto que, por ejemplo, en pacientes que se someten a cirugías bariátricas, después de 5 años ya muchos recuperan un 50% del peso que pierden, ¿no? Entonces, esto es por la falta de este apoyo nutricional, de este apoyo en salud mental, ya que el paciente en realidad no alcanza a generar estas herramientas y mantenerlas a través del tiempo, ¿sí? Evidentemente no va a poder comer la misma cantidad de comida, pero no alcanza a generar estos cambios de cognición ni de conducta necesarios para que realmente valga la pena a través de su vida de someterse a una cirugía de este tipo
y que se mantenga con el beneficio de esa cirugía. Incluso hemos visto pacientes que llevan 2 o 3 cirugías de este tipo porque, digamos, hay una recaída en estas conductas que en realidad vamos a ver que no es como tal recaída, ¿ok? Entonces, esta persona que ven ustedes aquí es Beck, que es uno de los padres de la terapia cognitivo-conductual, y él decía que nuestro modo de pensar determina en gran medida si alcanzaremos nuestros objetivos y disfrutaremos de la vida o incluso si sobreviviremos. Y aquí en esta imagen que les pongo de la selección de la comida, esto es algo que de manera de desarrollo evolutivo era algo muy estudiado, ¿no? Incluso por la psicología comparativa, perdón, entre los animales, ¿no? La forma en la que seleccionaban los alimentos marcaba mucho su capacidad de sobrevida. En el humano esto se vuelve mucho más complejo por la cuestión social, la cuestión de mercadeo, y empieza como a mezclarse ya y a dejar de escucharse lo que de manera biológica y fisiológica deberían de ser nuestras necesidades nutricionales. Entonces, de acuerdo a estos teóricos que ustedes saben, el padre de la teoría cognitiva y sobre todo de la respuesta conductual es Pavlov, es que yo pueda tener, de acuerdo a este proceso de cognición, un cambio de conducta. Por lo tanto, si yo no soy consciente de mi manera de pensar, no voy a poder generar un cambio de conducta que para Beck en este caso, y ustedes lo saben y lo entienden mucho mejor, si yo no genero un cambio de conducta positivo en mi manera de comer, efectivamente me va a costar la vida en algún momento. Quizás suene como muy catastrófico, pero sabemos que es así, ¿no? Sabemos que si yo no me mantengo en un estado nutricional adecuado, la probabilidad de que yo aumente mis factores de riesgo en muchísimas enfermedades, eso sí, se abren todas las posibilidades, ¿no? Incluso la respuesta metabólica al trauma, si yo llego a tener un accidente en un paciente que está nutricionalmente sano, es muy diferente a un paciente que está desnutrido, que tiene obesidad o que está obesidad y está desnutrido, ¿no? Entonces, pues efectivamente es así. Sí es algo que si no decidimos bien nos puede, en algún momento de nuestra vida, ante alguna causalidad, hacer la diferencia en la sobrevida, ¿no? Y eso lo vemos mucho en los hospitales, en cómo responden los pacientes ante enfermedades, infecciones o cirugías, accidentes, ¿ok? Entonces, la terapia cognitivo-conductual nos va a permitir usar de manera sistemática estos principios de derivados de las teorías del comportamiento que empezaron a desarrollar muchos teóricos. Esta terapia surge en una época donde justo lo que se buscaba era sí tirar un poco la teoría psicoanalítica, hacer como más sencilla el entendimiento de la mente humana, y por eso es que se busca de manera más lógica y más utilizando el sentido común, poder generar estas técnicas para poder entender cómo funcionaba la mente. Entonces, utiliza la premisa de que la manera individual de pensar motiva y afecta la conducta de las emociones. Esto también se mezcla un poco con la teoría de Piaget, en donde él empieza a hacer como este debate entre si pienso primero, si el niño piensa y cómo se va generando la percepción del pensamiento y del lenguaje cuando el niño se va desarrollando. Y con esto, cómo se va midiendo la conducta y la relación entre el pensamiento y el desarrollo del lenguaje, y cómo esto afecta a la conducta y las emociones. Entonces, vamos a ir involucrando todo este reconocimiento que van a ver que no es tan complicado y que quizá muchos de ustedes lo hacen de manera empírica,
¿no? Lacan decía que sobre todo las mujeres éramos terapeutas empíricas y naturales, que nuestra mente estaba de manera natural con ese chip, ¿no? Como para ser terapeutas. Obviamente no todas, y también hay hombres que son muy buenos terapeutas, pero vamos a ver que es mucho más sencillo y van a ver que algunos de ustedes quizá lo hacen de manera muy natural, ¿no? Se basa en un empirismo colaborativo y me tomé la libertad de ponerles aquí estos conceptos porque los vamos a estar revisando durante la sesión, que de repente los escuchamos mucho y pareciera que los entendemos. Vamos a clarificarlos, ¿no? Lo que es la cognición, que es esta capacidad de los seres vivos de procesar la información a partir de la percepción. Esta parte es bien importante porque generalmente la cognición la relacionamos con el aprendizaje, y en sí la cognición, o para algunas teorías el aprendizaje también depende de la cognición. La percepción, hay que recordar que es una derivada de la sensación, eso quiere decir que es derivada de cuestiones fisiológicas. Sin embargo, la interpretación de esto que recibimos a través de los sentidos, que es la percepción, sí es totalmente personal. Yo siempre les comento a mis alumnos que la percepción es como este ejemplo que podemos ver, que si yo pongo una manzana en el centro del salón y les digo que dibujen la manzana, cada uno va a tener una manzana diferente dependiendo del lugar del salón en el que estén sentados. Eso es la percepción. El objeto es el mismo, pero la manera en la que cada uno de ustedes van a recibir ese estímulo es diferente. Lo mismo pasa con todas las relaciones humanas. En términos, por ejemplo, de pareja, ¿no? Puede ser que mi percepción es que mi pareja volteó a ver a una persona que iba pasando y en realidad él estaba viendo el perro que venía en la otra banqueta, ¿no? Y si mi percepción fue que él volteó a ver a una chava, eso quiere decir que es mi realidad y yo me puedo pelear 3 días con él por eso, y su realidad es que estaba viendo el perro. Entonces el estímulo era el mismo, pasó una chava y un perro al mismo tiempo, pero la percepción fue diferente en los dos. Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando trabajen y siempre que trabajamos con otras personas, porque lo que puede ser fácil para mí no necesariamente va a ser fácil para la otra persona. La conducta, que es esta manera de comportarse de una persona en una situación determinada o en general. Y la conducta, vamos a ver que está mediada por muchos procesos, obviamente muchos de estos aprendidos por la parte social, por la parte familiar y la parte individual. El empirismo colaborativo del que nos habla la teoría cognitivo-conductual es cuando el terapeuta, si bien el concepto, sin embargo, ustedes serán como la parte del equipo, digamos. Se hace el equipo entre el personal de salud y el paciente para explorar sentimientos, significados, deseos y conductas. Y la intención de esta clase es que ustedes desarrollen estas habilidades o las tengan ya en su mente y las puedan aplicar en su consulta normal, que no les requiera como mayor esfuerzo de decir voy a atender específicamente una emoción, utilizando algunas técnicas que van a ver cómo rinden frutos para el apego al tratamiento. Y el empirismo colaborativo es algo que se parece mucho a un término que es como más común, que es la alianza terapéutica, que es también este vínculo entre el profesional de salud y el paciente, en donde gracias a la confianza y el entendimiento que nos tenemos, se hace este trabajo en equipo y desde la época de Aristóteles, esta alianza terapéutica era el vínculo sanador, ¿sí? Los grandes filósofos decían que la propia personalidad del personal de salud
a veces era suficiente para empezar a sanar a quien lo necesitaba. Y vamos a ver que esto a veces es complicado. Entonces, el modelo cognitivo-conductual es fijar un objetivo, que es la meta. Y aquí les pongo estas imágenes porque esta meta tiene que ser muy realista, ¿sí? Una cosa es que llegue el paciente y diga, mire, vi en internet que me puedo tomar esta cosa que está ahí y que bajo de peso de voladas y me voy a marcar como estas personas que veo ahí, sin hacer ejercicio y comiendo lo que quiero, nada más tomándome eso. O bien, hacer todo este camino que ven en la otra imagen, ¿no? Que me va a requerir un proceso y esto explicárselo al paciente, ¿no? Como veíamos en la clase que tuvieron de activación física, donde, bueno, evidentemente si mi paciente pesa 180 kilos, pues no lo puedo mandar a correr 10 kilómetros de entrada, pero explicar como todo el proceso que vamos a llevar con la dieta, con la activación progresiva y todas las mejoras fisiológicas, físicas y de autoestima que vamos a empezar a tener. Esa meta tiene que ser muy clara para ambos y tiene que ser consensuada, ¿sí? Yo me he encontrado con mis pacientes, con nutriólogos con los que de repente uno se cruza en la vida, que el nutriólogo es a veces como muy directivo en la parte o muy impositivo en la parte de la meta, y a veces para el paciente porque te lo dicen, bueno, no lo dicen a nosotros, es que yo nunca he pesado eso o alguna vez lo pesé y no me gustaba cómo me veía así como chupado por la vida, ¿no? Entonces son como ese tipo de cuestiones que podemos escuchar, ¿sí? De decir, bueno, podemos llegar a un peso donde ya estemos dentro de un margen de un peso sano, porque sí he visto que hay algunos nutriólogos que de repente sí se alocan y los quieren así como tener hasta 2 kilos abajo de lo que sería su peso meta, ¿no? En fin, son cuestiones que de repente sí caen como en cuestiones dudosas de ética, y esto también es como el trato del paciente, que por eso es tan importante tener esta parte de la alianza terapéutica y el empirismo colaborativo, porque así como si fuéramos un equipo de fútbol, ¿sale? Todos somos importantes y aquí el ego del nutriólogo y de todo el equipo de salud tiene que controlarse, ¿sale? Porque si no, no vamos a tener la capacidad de escuchar al paciente. No sé si alcanzaron a leer su bibliografía propuesta, pero nos habla mucho hay una parte donde habla de lo que es el diálogo socrático. ¿Alguien sabe lo que es el diálogo socrático por ahí? ¿Recuerda sus clases de filosofía o lo ha leído por ahí? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien ha leído a Sócrates? Aunque sea por accidente. Ok. Bueno, la propuesta del diálogo socrático es que mi diálogo sea propositivo, ¿sí? Y que generalmente me invita a la reflexión. Entonces, en los que han estudiado la relación que se da entre un personal de salud y el paciente, hablan de que aquella persona que puede generar un diálogo socrático con su paciente va a tener mucho mejor apego por parte del paciente, porque le permite al paciente reflexionar sobre su situación de salud y sobre las cosas que podría estar haciendo mejor. Es que es el punto número 2, mi proceso, qué factores voy a tener para poder alcanzar la meta. Y que estos cambios van a ser discretos, reales y mantenidos a través del tiempo. Hay por ahí en las redes una imagen de Usain Bolt, que es
ganador, campeón olímpico de velocidad, ha ganado ya en varias olimpiadas, que dice: yo entreno 4 años para competir 9 segundos, y hay personas que se rinden porque no ven cambios en 2 meses, ¿no? Entonces, este tipo, ese sería como un ejemplo, ¿no? De lo que hace el pensamiento, ¿sí? De que yo pueda transmitirle a esta persona que está pensando en generar un cambio, pero que pudiera tener pensamientos que negativos respecto a este cambio, a su propia capacidad de poderlo llevar a buen término, que estas imágenes o esto que nos venden en la televisión o en las redes de que lo vas a lograr rapidísimo, no es real, ¿sí? Que tenemos que ser congruentes con lo que tenemos y que va a ser un proceso, ¿sí? Y que este proceso lo vamos a llevar juntos, que no va a estar solo, que lo vamos a hacer como equipo y que voy a estar abierto a escuchar sus propuestas y que también voy a motivar el que él pueda estar abierto a escuchar lo que yo pueda proponer, ¿sí? Eso sería justo el diálogo socrático. Que si todos habláramos así, el mundo sería muy diferente, ¿sale? El problema generalmente es para solo contestar, y generalmente el personal de salud, desde nuestra posición de poder, porque es una relación de poder, la que se da entre el médico-paciente, nutriólogo-paciente, psicólogo-paciente y enfermera-paciente, es de imponer, ¿sí? Y en este caso ya los nuevos modelos nos hablan, eso no nos funciona, ¿sí? Porque el paciente no se siente incluido y no se siente escuchado. Y ustedes ya hoy lo saben, ¿no? No le puedo poner la misma dieta a 5 personas, a 5 mujeres que pesen 80 kilos y midan unos 60. No se las puedo poner porque sus características van a ser diferentes, ¿sale? Entonces voy a tener que hacer ajustes individuales. Entonces, si yo no estoy abierto a esa escucha, pues evidentemente no me va a ir muy bien, ¿ok? Entonces, ¿cómo monitoreo estas emociones? Y aquí hay como diferentes cosas que podemos hacer. Pueden haber técnicas individuales, ¿sí? Ustedes van a escuchar como mucho estas frases, ¿no? De es fin de semana y entonces es mi día libre y puedo comer, o ya es viernes, ya me lo gané porque bajé la semana pasada 2 kilos. Como tuve un problema con mi pareja, pues entonces me comí una caja de chocolates completa. Fue el cumpleaños de mi abuelita y me comí 3 rebanadas de pastel. Y entonces lo que nosotros vamos a estar haciendo es relacionar estas emociones y cómo generan un cambio en la manera en la que los pacientes deciden qué comer incluso, y cómo van a identificar cuando estas ganas de comer son por una cuestión emocional o es por una cuestión de hambre normal, ¿sí? El monitoreo de emociones se puede hacer individual, se puede hacer en grupo, que esto es algo muy, muy enriquecedor. Si alguno de ustedes en algún momento tiene oportunidad de hacer como una sesión de apoyo en grupo para sus pacientes, no necesitan ser terapeutas, pueden proponer un grupo de autoayuda como un tipo modelo de AA, donde es justamente para que los pacientes que estén, por ejemplo, en un protocolo para bajar de peso por obesidad, puedan escuchar cómo le hacen, ¿no? Y cuáles son su lucha de día a día por controlar y cambiar estas conductas, ¿sí? Hoy en día también hay aplicaciones que le permiten al paciente identificar tanto emociones, conductas y pensamientos, ¿sale? Y así como me imagino también debería seguir sus patrones de alimentación. Aquí es importante valorar sus rasgos de personalidad, como
cómo come el paciente, el temperamento y su estilo de vida. Realmente solamente estas psicopatologías de las que platicamos la clase pasada serían como ya algo que ustedes sientan que sale de su control y que sea como necesario canalizar al área de salud mental. Fuera de ahí, con estas técnicas que vamos a ir viendo, van a ver que les van a servir mucho. La actividad que les voy a pedir que hagan para que manden para la evaluación de la clase es que ustedes hagan su propia esquema como que es, esto se lo dan a su paciente, ¿sí? Estos esquemas funcionan de la siguiente manera. Ustedes le dan su dieta en su formato de su programa que utilicen o a mano, como ustedes lo vayan a manejar, y aparte le dan este esquema al paciente, ¿sí? Donde va a escribir lo que realmente comió, ¿sí? Y por ejemplo, en este esquema, en la columna de la E de emoción, le pueden poner las caritas y aquí lo que ustedes van a hacer es poner en esta parte donde está lo verde su nombre, ¿no? Si son doctores, licenciados, lo que sean, ponen aquí su nombre y le van a anexar a su paciente esto, ¿no? Si quieren poner alguna otra emoción, otra carita, incluso estampitas, lo que ustedes quieran. Entonces, supongamos que el lunes ustedes le han dejado alguna comida en particular, el paciente lo sigue, pero de repente se pelea, se frustra, ¿sí? Se pelea con su mamá, se enoja y entonces se come un paquete de lunetas, ¿sale? Y esto lo tiene que poner aquí. Y entonces en esta columna de emoción pongo que me sentí frustrada, enojada. En el almuerzo pongo lo que me mandó mi nutriólogo. Y después me sentí muy alegre, ¿sí? Porque, no sé, me salió muy bien un proyecto de trabajo, me saqué de hacer un examen y me comí unas papitas de la emoción, ¿sale? Entonces lo pongo aquí. En la tarde probablemente seguí bien mi dieta, ¿no? Me sentí, lo logré, ¿no? Que sería como esta carita. Y en la cena, otra vez me siento rara porque me volvió a hablar mi pareja y entonces me sentí confundida y no seguí la cena, no cené, por ejemplo. Pues también puede ser no necesariamente es que todo se comande más, ¿no? Entonces aquí ustedes van a poder valorar de la dieta que ustedes le hagan a su paciente, cómo afectan las emociones, pero lo más importante es que su paciente se va a dar cuenta de esto, ¿sí? Lo van haciendo conforme pasan los días, ¿sí? Y le piden a su paciente que lleve, no sé si lo ven cada semana, pues a la semana, cada 15 días, a los 15 días que lleve todo su récord. Y lo checan junto con su paciente, ¿sí? Y se van a dar cuenta cómo algunas emociones van a generar que haya aumento o que no pueda seguir la dieta, que haya aumento en la ingesta calórica o que bien se omita alguna comida. Si es una persona que tenga tendencia, por ejemplo, a bulimia, que tenga un atracón, y también le pueden poner aquí, si ustedes van a ver a este tipo de pacientes, le pueden poner aquí que vomitó, que no comió, lo que a ustedes se les ocurra, y eso va a ser como su evidencia de la clase que van a mandar junto con otro que ahorita les voy a enseñar. Y la idea es que ustedes se queden con esto ya para su práctica privada o pública, como la quieran, ¿sale? Entonces le saquen copias y se los lleven sus pacientes y van a ver cómo les es enriquecedor esta parte. Y lo van a checar, ¿ok? ¿Dudas con la actividad? ¿Ninguna duda?
No, ninguna. Ok, gracias. Entonces, y esto también va a ser otra actividad que ustedes van a entregar, van a ser estas dos, que pueden, lo que quiero es que ustedes lo hagan ya con lo que aprendieron del diplomado, aprovechando que es la última clase, que sería cuál es la diferencia entre el hambre emocional y la fisiológica, y que esto también se lo entreguen a sus pacientes, ¿sí? Cuando ustedes le entregan así por escrito a sus pacientes las cosas, se les queda más fácil y lo pueden como checar ellos cuando tienen esta duda. Este es un ejemplo, no es como tampoco tan complicado. Ahorita ustedes lo pueden poner con sus palabras en el modo que ustedes quieran, incluso lo pueden poner en un diseño que para ustedes sea funcional, en su misma estilo de papelería de sus dietas. Cuando es fisiológica, pues es gradual, puede esperar, está abierta a varias opciones, siento cuando estoy satisfecho y puedo detenerme, no te genera sentimientos negativos, y cuando es emocional es repentina, así como lo platicamos con los atracones, ¿no? De repente así me dan ganas de comerme todo el refri, es algo que tengo que hacer en ese momento, si no me pongo muy ansioso, muy de malas. Es un antojo específico de comida, generalmente habíamos dicho alta en carbohidratos o alta en grasas, y aunque ya me sienta muy satisfecho, tengo que seguir comiendo, y después de que como me siento con mucha vergüenza, mucha culpa y mucha tristeza, ¿sale? Entonces, esto también ustedes lo pueden checar con sus pacientes cuando revisan, que les puedo asegurar que prácticamente todos los pacientes que tienen obesidad tienen este tipo de conductas cuando comen, ¿sí? Evidentemente la autorregulación, que ahorita vamos a platicar en un paciente que ya llega a un nivel de obesidad, está mal. Entonces, generalmente cuando esta autorregulación está disfuncionando y hay algún estrés emocional, la manera en la que compensan es con la comida, ¿sí? Por eso es importante que se trabaje con el paciente, y si se dan cuenta, meten ustedes la hojita de la valoración emocional y la comida. Primero, ustedes pueden checar que si el paciente sí es la realidad de lo que está comiendo, porque luego generalmente les dan la hoja con la dieta y ya, ¿no? ¿Y la seguiste? No, pues no. O no, pues sí, pero no bajó nada de peso, ¿no? Y de esta forma ustedes pueden tener como una información más certera. Probablemente se le vaya una u otra comida que no trae la hoja, o se le olvide lo que sea, pero es como más certera, y van a ver que cuando realmente ve el paciente que ustedes revisan eso con él, le pone más atención y empieza a trabajar mucho más en eso, ¿sí? Incluso lo pueden hacer digital y se lo mandan al paciente. Ahorita ya hay como muchas alternativas, ¿no? Como tipo de diario, ¿no? De que realmente ponga lo que come, porque es importante, ¿no? Por más padre que esté la dieta, pues si vemos que no la puede seguir, hay que ver por qué. Entonces, esto es lo que les comentaba, que el profesional de la salud en esta parte es colaborativo, ¿sí? Pero realmente la parte activa es el paciente. Y esta foto está como bien optimista, ¿no? Desafortunadamente, la percepción nuevamente, porque acuérdense que la percepción es como yo recibo lo que está pasando, es que mi nutriólogo, ¿sí? Se molesta cuando yo no logro bajar de peso, ¿sí? Les comentaba la clase pasada que no es raro que vayan primero a la psicoterapia y luego a su cita de nutrición, o al revés, ¿no? Entonces, realmente les genera mucha ansiedad a su consulta nutricional, y la idea es que con ustedes no sea así, que ustedes puedan generar esa empatía
Y obviamente no le vamos a decir, ay, no importa que no hayas bajado de peso o no importa que hayas subido 3 kilos, ¿no? Pero que la manera en la que ustedes aborden a su paciente no sea agresiva, ¿sí? Eh, y esto lo vamos a lograr también haciendo al paciente responsable de su conducta y de su pensamiento, y para eso es como importante toda esta parte de las técnicas conductuales. En esta situación se me hace muy importante por lo que les decía, que generalmente cuando estamos desde una perspectiva profesional de salud, somos bien narcisistas, ¿no? Entonces llega el paciente y nos dice, vengo por esta situación y como yo soy el experto en la materia, le explico lo que vamos a hacer y soy como muy activo y muy impositivo en lo que se va a hacer, y el paciente tiende a ser pasivo. Sí, este es un modelo en la relación salud-paciente, ¿no? Lo que hoy se recomienda es que no sea así, sino que sí, yo soy el experto, yo tengo la información, pero mi participación tiene que ser colaborativa y realmente la parte activa tiene que ser la del paciente. ¿Por qué? Porque por más impositivo que sea yo y por más que sepa yo, si el paciente no lo hago responsable de esta postura activa dentro de su propio tratamiento, sea diabetes, sea hipertensión, sea bajar de peso, sea lo que sea, no voy a lograr ese cambio a largo plazo que platicábamos, ¿sí? Sino que va a ser temporal, ¿sale? Entonces, cuando yo colaboro con el paciente y en lugar de ponerme como en mi trono de soy el dios, doctor, nutriólogo, bariatra, que lo sé todo, y el paciente es la persona obesa que no puede controlar su emoción y se come todo lo que siente, no funciona, ¿sí? Eso los estudios no lo muestran, hace que el paciente abandone el tratamiento, bajan de peso, no llegan a su meta y están dando vueltas, ¿no? En lo mismo. Entonces, es bien importante esto, ¿sale? ¿Qué pasa aquí? Entonces yo genero este pensamiento, ¿sí? Mi pensamiento es, he ido con muchos nutriólogos, he seguido muchas dietas y no bajo de peso. Mi conducta, ¿cuál va a ser? No seguir bien la dieta porque a final de cuentas no sirven, ¿sí? Porque no bajo de peso. Mi responsabilidad como paciente, ¿cuál va a ser? Pues que no, por mi pensamiento, no alcanzo a hacerme responsable de que no sigo la dieta bien, ¿sí? Y la culpa no es de mi conducta ni de mi pensamiento, sino la culpa es de las dietas que no funcionan, ¿sale? Y esto va de la mano con la autorregulación. Lo que generalmente hace el paciente dentro de su pensamiento es echarle la culpa a la dieta o echarle la culpa a los nutriólogos que ha visitado, a los médicos que ha visitado, y la regulación emocional está totalmente mal, ¿sí? Este es un esquemita que pueden ver aquí con las caritas, donde yo debería de poder hacerme responsable de lo que estoy pensando, haciendo y sintiendo, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar así y no para que no lo digan, sino para que pónganse a pensar en el último problema más o menos grave, emocional que tuvieron en los últimos días, ¿no? Que se pelearon con alguien, tuvieron alguna discusión, alguna decepción o algo así. ¿Qué tan fácil es ser coherente entre lo que pienso, hago y siento? ¿Sí? Y qué tanto este pensamiento me genera una conducta determinada y a veces me lleva a no hacerme responsable de, ¿sí?
Eh, entonces, mi pensamiento es, todos los hombres son infieles, mi conducta es, soy una celosa. Él tiene la responsabilidad porque al ser hombre, mi premisa es todos los hombres son infieles, por lo tanto, no es no es mi responsabilidad, sino es la responsabilidad de él, y mi capacidad de autorregulación es nula, ¿sí? Cuando yo me hago consciente de que mi pensamiento está mal, porque no todos los hombres son infieles, ¿sí? Probablemente yo saqué ese pensamiento de alguna experiencia negativa, mi conducta va a cambiar, no voy a ser celosa, no me va a generar ese conflicto con mi pareja, me voy a ser responsable de lo que estoy haciendo, no le voy a estar proyectando al otro mi responsabilidad y mi capacidad de autorregularme va a ser más efectiva, ¿sí? Ustedes van a escuchar en la consulta el pensamiento, tengo obesidad porque toda mi familia es obesa, tengo obesidad porque las dietas no funcionan, porque las dietas son caras, porque no me da tiempo de hacer ejercicio, porque no puedo caminar 10,000 pasos como lo sugieren ahora, porque lo que es, no sé, de ese tipo de ideas, ¿no? Mi conducta va a ser de plano no puedo, ¿sí? No tiene caso que siga la dieta porque no me va a funcionar, porque nunca bajo de peso, porque ya sé que siempre voy a ser una gorda, porque mi pareja siempre me dice que me veo gorda, aunque baje 5 kilos. Mi responsabilidad es como de esta percepción de víctima, porque aunque yo quiera, en teoría, no puedo regular las emociones y no hay un cambio real en el pensamiento y en la conducta, ¿ok? Entonces, va como mucho de la mano. Esta automonitorización, que para eso es ese tipo de hojitas que les di, me permite evaluarme y reforzarme, y eso lo podemos hacer con el paciente rápidamente. Cuando ustedes hagan su actividad de la clase, se van a dar cuenta que para el paciente es muy interesante darse cuenta cómo puede ser que, no sé, si come los miércoles con su mamá y tiene una relación conflictiva con la mamá, esos días de plano no sigue la dieta, desde quizá el martes en la noche que se empieza a poner ansioso porque va a ir con la mamá, ¿no? Entonces, esta capacidad de yo estarme monitorizando, evaluarme y reforzarme son eslabones muy importantes para la modificación de la conducta, ¿sí? Y son más tangibles que decir, llego a la consulta con mi dieta impresa y solamente con la báscula y con la báscula que ustedes ocupan, que mide todos los porcentajes que necesitan, llego a la conclusión de que el paciente no bajó lo que tenía que bajar. Ustedes saben que no siguió la dieta como debió de haberla seguido. El paciente les dice, hice mi mejor esfuerzo, pero algo no está funcionando bien, ¿sale? Entonces, este tipo de ejercicios nos va a permitir brincar esta parte de estar teniendo 8 consultas con el paciente y no pueda bajar más que 2 kilos, ¿sí? Y aparte su paciente no solamente va a sentir que está aprendiendo a comer, sino que está conociéndose, ¿sí? Es un trabajo bastante interesante con él, para él mismo. Si ustedes se dan cuenta, por eso les digo, este tipo de técnicas deberíamos de llevarlas siempre y yo creo que en todas las profesiones. Porque si yo me monitoreo a mí mismo en las conductas que me ponen ansioso, angustiado, me preocupan, ¿no? Porque puede ser, eh, digo, por eso este tipo de temas en este formato es a veces complicado porque se presta mucho para el diálogo y para que platiquemos, pero puede ser que fumemos, ¿no? O fumo antes de entrar a la consulta porque me pongo nervioso, o ustedes mismos, ¿no? Piensen qué conducta tienen cuando están angustiados, se comen las uñas, empiezan a mover el pie o empiezan a echarle pleito al novio o novia, eh, eh, toman alcohol, ¿sí? Fuman marihuana,
lo que se les ocurre, ¿no? Entonces, yo puedo hacer esta monitorización de mí mismo a través de cuestiones como más tangibles, como puede ser, les digo, estas apps que ya hay de como diarios, pero con caritas que no son tan complicadas de ponte a escribir un diario, no te quitan tanto tiempo y nada más de, a ver, ¿por qué estás fumando hoy? Pues porque fui a trabajar, luego fui a la consulta, luego no pude comer bien, ¿no? Por ejemplo, las personas que son como muy obsesivas, puede ser que estén bajando de peso, pero también puede ser que estén fumando más, ¿no? Porque se estresan tanto por seguir la dieta al pie de la letra que de repente, si por alguna razón se dan cuenta que no van a poder comer en el horario que deben su colación, empiezan a fumar más, ¿sale? Entonces son cuestiones que también podemos estar monitorizando. Mi autoevaluación, ¿sí? Realmente por qué lo estoy haciendo, y el reforzamiento es cómo lo puedo ir cambiando, ¿sí? Esto es mucho más fácil hacerlo con una persona externa, ¿sale? No necesariamente, les digo, tiene que ser un terapeuta. De seguro ustedes lo han hecho con amigos o con sus parejas, de, oye, ¿te has dado cuenta que cuando tienes cita con tal jefe, te comes así toda la vaca entera? ¿O te has dado cuenta que cuando vas a hacer cierre de alguna cuestión financiera, te fumas el doble de cigarros o te pones a tomar después 15 días? O sea, eso es como un reforzamiento que una persona externa puede darse cuenta y que nosotros, como alguien que está trabajando con el paciente, puede fijarse, ¿sí? Por eso es que son tan ricos este tipo de ejercicios. Entonces, ¿cómo se generan estos cambios, no? El aprendizaje social es bien interesante. Los invito así a que se pongan a leer un poquito de las teorías del aprendizaje social, porque vienen mucho de la mano. Me imagino lo han platicado mucho, ¿no? De qué es lo que hace que de repente los niños coman muchas frutas y verduras y de repente coman pura pizza, ¿no? Y hay muchos papás que llegan y te dicen, es que al niño así son, los niños si no comen dulces no son niños y no son felices, ¿no? Y sin embargo hay niños que no comen dulces y son muy felices, ¿no? Y realmente son sus creencias muy, muy arraigadas. Entonces, mi autonomía, ¿no? Esto es muy complicado, se ve como muy fácil, pero no. Esta idea, ¿no? Irracional, que también vamos a hablar de ellas, de como mi familia es obesa, así como esta imagen que vemos acá, ¿no? Como mi familia es obesa, yo voy a ser obesa. Y si platicamos con esta chiquita que está aquí, que ya tiene obesidad, probablemente dentro de su marco familiar y su imagen personal, es que ella está bien que esté gordita porque mamá tiene sobrepeso y papá también, y si tuviera un hermano, pues quizá también, ¿no? Entonces, es normal que sea así. Entonces, cuando yo logro como generarle esta autonomía al paciente y decir, si ustedes trabajan con familias, salvo casos muy excepcionales donde se haya cuestiones genéticas que a veces nos complican, que aún así bajan de peso, ¿no? Aunque tengan hipotiroidismo y cualquier cosa ahí médica, con un tratamiento adecuado sí logran bajar de peso y les va bien. Pero lo complicado son las ideas, ¿no? Es decir, o sea, tú le preguntas a una persona, ¿desde cuándo has sufrido o has tenido obesidad? Y dice, pues es que desde niña, ¿no? Porque incluso esta imagen, ¿no? De si el bebé no está gordito y cachetón y si el niño no está cachetón, no es un niño sano, ¿no? Y si el niño no se come la cajita feliz de McDonald's completa, es un niño que no come bien. Y si le sacamos las calorías a la cajita feliz de McDonald's, yo creo que nos espantamos, ¿no? Entonces, esta parte de que la persona pueda tomar sus decisiones por sí misma es compleja, es bastante compleja y se debe de trabajar con ella. El crecimiento personal, que es también una motivación para la persona. ¿Qué ventajas vas a tener
con la disminución de tu peso, ¿sí? Porque no es nada más la mejoría de la salud. De hecho, me imagino que ustedes lo han visto, también lo han sentido. La principal causa que lleva a una persona a querer una consulta nutricional, rara vez es la cuestión de salud, ¿sí? Salvo que de plano ya hayan sentido que ya no la contaban o ya les está doliendo todo el ser, pero generalmente son otras cuestiones, ¿sí? Y tenemos que también trabajar con ellos otro tipo de motivaciones, que no es nada más como esta idea de, te dejó tu pareja, pues te vas a poner súper buena y vamos a bajar de peso, ¿no? La parte de quizá el trabajo, quizá alguna cuestión social, sino también cómo te vas a sentir tú contigo misma y cómo quieres verte tú, ¿sí? El autoaceptarte, ¿no? Que son como lo que platicábamos en un inicio, que mi meta sea real. Nosotros sabemos, ustedes lo entienden, ¿no? Perfectamente, que habrá personas que puedan tener y quieran tener el cuerpo de algún cantante en especial que es ectomórfico y su porcentaje de masa muscular es mínimo, ¿no? Y que hay personas que pues sabemos que no van a llegar a ese tipo, ¿no? de cuerpo, y lo tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Es decir, bueno, pues no te vas a ver como Ariana Grande, ¿no? Pero si nos ponemos a hacer ejercicio y si seguimos la dieta y todo esto, puedes verte de esta manera, ¿no? Y que se acepte así. El control ambiental, que es esta parte igual de la familia, del ambiente laboral incluso, ¿no? Porque ahora he visto mucho cómo afecta esto del ambiente godín, ¿no? Parece broma, pero no, sí es un ambiente curioso, porque ya ahorita no sé si sea la cuarta transformación o qué, pero están aumentando mucho el consumo calórico en las oficinas y casi pasan con los carritos de dulces y papitas, ¿no? En las oficinas, y se llevan sus toppers y todo, pero como ya trabajan también más horas, de repente ya no es suficiente que se lleven comida de casa, o ya llegan a casa y ya no quieren cocinar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también son un reto para la parte de la nutrición. Las relaciones positivas, esta imagen que les pongo aquí de las relaciones de pareja, donde se ha visto, y les pongo particularmente esto del celular, porque hoy en día, aparte de todos los tipos de violencia que desafortunadamente hay, esta está tomando muchísimo auge, la violencia por redes sociales o el control de la pareja por cuestiones de celular y eso. Y esto también va generando que la persona se estrese bastante, porque las relaciones cada vez son más disfuncionales o tóxicas, como ahora le llaman, ¿no? Y esto genera estrés, y el estrés genera inflamación, y la inflamación genera pues, que todo esto se salga de control. Entonces, sí, también por eso va a ser un reto, y por eso les mencionaba al principio esto de la neuroinmunología, porque tarde o temprano vamos a tener todo el personal de salud que trabajar en conjunto, porque si mi paciente no aprende y seguimos dejando que las relaciones interpersonales cada vez se vayan deteriorando más, y yo no trabajo esto con mi paciente y sigo dejando que su pareja, tanto en hombres como en mujeres, lo haga sentir mal en su autopercepción y en su autoaceptación y en su autoevaluación, voy a tener dificultades en esta colaboración con mi paciente, porque este tipo de relaciones disfuncionales negativas va a generarle más distorsiones cognitivas, ¿sale? Y esto es más complicado, ¿sí? Desde que
les estén diciendo que bajen de peso, o también hay otras personas que lo suben de peso, ¿no? Así como para que nadie los quiera, ¿no? Eh, o la típica creencia esta de ya te casaste, ahora ponte gordo porque es lo que sigue, o ya tuviste hijos y es normal que estés gordo. Eh, Ese tipo de cuestiones, ¿no? Que hay que tener cuidado, y algo que pesa mucho, les digo, es el aprendizaje social, de cómo involucro yo, por ejemplo, desde que son niños. Todo esto en realidad es algo que se gesta desde que estamos en la crianza, ¿sí? De que el niño tenga una autoaceptación de su personalidad, de su temperamento, de su cuerpo, que se sienta independiente y que sea resiliente, o sea, que pueda controlar y pueda autorregular la información que viene del exterior, y que no permita que no sea tan frágil a lo que viene de fuera, a la crítica, el crecimiento personal, que esto es como el reforzamiento positivo siempre para los niños, que las relaciones sean positivas, que esto lo tenemos desde cómo escogen a sus amiguitos desde chiquitos, cómo escogen a sus parejas, la relación que tienen con los papás, que es muy, muy importante, esta foto, ¿no? Bonita, que se ve así como todos somos felices y la niña se come los pepinos en la lechuga y no pone peros, ¿no? Pero es como involucro a los niños a cocinar, involucro a los niños en las actividades de la casa, en un ambiente de tranquilidad, en un ambiente de colaboración. Y esto es mucho más sencillo, porque todo esto, ustedes lo saben, cuando yo quiero trabajar con un paciente que estás inmerso en un ambiente eh, de irritabilidad, de frustración, de violencia, donde, por ejemplo, los papás se llevan de la fregada y el adolescente quiere bajar de peso y le dice a la mamá, o mamá, enséñame a hacer, no sé, alguna comida que me dejó mi nutriólogo, y la mamá pues, está de malas y lo manda por un tubo y le vuelve a hacer su pasta, ¿no? Con plátano. Entonces va a haber como esta resistencia en el ambiente, ¿sí? Por eso es importante ir trabajando todo esto con sus pacientes. La terapia cognitivo-conductual nos habla que más de enfocarnos en el qué, porque el qué nos genera como más angustia, es cómo le vamos a hacer, ¿sí? Es decir, bueno, ok, eres una persona oficinista, ¿no? Que trabaja de 9 de la mañana a 8 de la noche, tienes 2 horas de comida y te echas aproximadamente 1 hora de trayecto, ¿sale? De transporte. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para que sigas tu dieta? ¿Sale? Bueno, pues podemos generar que cocines la noche anterior, algunas comidas que no sean tan complicadas, o el fin de semana y lo congeles algunas cosas. Bueno, he visto que lo hacen, me imagino que tampoco es como lo ideal para algún tipo de comida. La parte del ejercicio, ¿no? Porque eso es como bien característico, no me da tiempo, ¿no? Y cuando revisas las actividades del día con el paciente, te das cuenta que sí hay como ventanas en las que pueden salirse y caminar 30 minutos, y ya con eso son, no sé, como, dependiendo de un paciente con obesidad, como 1000 pasos, ¿no? Por ejemplo. Ir generándoles estas opciones de cómo lo vamos a hacer, porque es como decir, ¿qué hay que hacer? Pues baja de peso, ¿no? Pero ¿a cómo, no? Pues eso es lo que hay que trabajar con ellos. Por eso es que les digo que el darles la dieta, que yo sé que es mucho estudiar y es mucho hacer números, y los he visto a todos haciendo cuentas y haciendo
todo el proceso que ustedes necesitan hacer para hacer una dieta es muy complicado, ¿no? Pero justo por lo complicado que es, no lo dejen ahí, ¿sí? Adecúen toda esa parte de su dieta y también complementenlo con esto, para que no se quede todo su esfuerzo en elaborar una dieta para su paciente y todas las mediciones que le hacen y todo el abordaje nutricio que le hacen, sino también esta parte de la alianza terapéutica y de explorar un poquito más allá con ellos, ¿sí? Para que realmente llegue a buen término, de decir, bueno, ¿cómo le estás haciendo para seguir la dieta? ¿Cómo le estás haciendo para la actividad física? ¿No? ¿Cómo te estás sintiendo con la dieta? Porque me han tocado pacientes que me dicen, es que no me gusta eso, ¿no? Y hay nutriólogos que ni siquiera les preguntan eso. Entonces, obviamente no se lo van a comer, ¿sale? Entonces, es encontrar el cómo, el cómo. Entonces, ¿qué dificultades tenemos alrededor de todo esto? Son muchas. Las faltas de habilidades de afrontamiento, ¿sí? Que es la incapacidad que yo pudiera tener en darle la cara a alguna situación, ¿sí? Generalmente esto va ligado a una cuestión emocional, que es, mi mamá tiende a ser agresiva, entonces en la mañana yo, por ejemplo, plancho mi ropa todas las noches, ¿no? Y en la mañana que desperté, me di cuenta que la ropa que planché la habían arrumbado y se había arrugado, ¿sí? Y ese tipo de situaciones son como constantes. Y mi capacidad de afrontamiento es, me pongo la ropa arrugada y me salgo a comer 4 tamales con 2 vasitos de atole, ¿sí? Porque no puedo afrontar por qué mi mamá hace ese tipo de cosas, ¿sale? No las puedo hablar probablemente. Entonces, ahí en el esquemita que ustedes van a elaborar, probablemente ustedes le dejaron que comiera, no sé, es decir, queso panela y, con algo, ¿no? Y les va a decir 4 tamales con 2 vasos de atole, enojo o frustración, ¿sí? Entonces, incluso hay como opción le pueden poner qué pasó, ¿no? O por qué, como otra columna, si el paciente lo quiere hacer, ¿sí? La falta de motivación, que esta es bien importante, como las distorsiones que yo voy generando van modificando que yo ya no tenga ninguna motivación para, o no crea que yo pueda llegar a esa meta. Por eso les comentaba, ¿no? Que esta idea que todos tienen de ahora que empiece el año voy a hacer dieta y voy a hacer ejercicio y vamos a bajar de peso, y la motivación dura medio enero y ya después ya no pagan el gimnasio o ya dejan la dieta. Son como motivaciones pasajeras y realmente el reto es que logren hacer que su paciente quiera y esté suficientemente motivado para llevar su dieta como un estilo de vida, ¿sí? Y esa motivación la tienen que ir encontrando juntos, ¿sale? El aprendizaje pasado negativo, ¿sí? De decir, ves que tuve un nutriólogo que me agredió, ¿no? Que me dijo que lo que estaba haciendo estaba mal, que me decía que era un gordo, que no me controlaba, que no bajaba nada de peso, que me regañaba. Hay muchas personas así, sí las hay. Por eso es que la idea es que ustedes también se lleven de este diplomado ese plus de diferencia, ¿sí? Ustedes al trabajar esa parte
cognitivo-conductual con su paciente, van a estar conscientes que no importa lo maravilloso que sean haciendo las dietas, si ustedes no logran hacer esa empatía y esa alianza con su paciente, no van a lograr que el paciente genere un cambio real, ¿sí? Véanlo incluso hasta en términos de su prestigio, ¿no? Como bariatras o como nutriólogos. El que ustedes tengan éxito y que sean recomendados por sus pacientes porque lograron bajar de peso y se han mantenido así y siguen yendo con ustedes a revisión y van a ver que muchas veces puedan ir con ustedes para checar, ¿no? Cómo va con la dieta, cómo va con el peso, sí, pero también cómo va con esta parte del automonitoreo y del manejo de las dificultades con su alimentación, ¿sí? Y esto es la verdadera alianza terapéutica y esto es lo que hace que un paciente se quede con el personal de salud mucho tiempo, ¿sale? El ambiente adverso para el cambio de los pacientes, que es el ejemplo que les decía, ¿no? De la familia, del trabajo, de la pareja, ¿no? Incluso hay parejas que sí me ha tocado que, no sé, ella ya se quiere ir al gimnasio, quiere bajar de peso y el esposo está, ¿a quién te quieres ligar? O te ves ridícula así, o ¿para qué lo haces? ¿No? Acceso reducido a espacios de actividad física. Esto aquí es complicado. Generalmente sí hay, al menos para salir a dar la vuelta a la manzana, ¿no? Y ahí sí depende mucho del paciente, porque hay pacientes que si no van a un gimnasio específicamente les cuesta mucho trabajo motivarse para hacer ejercicio. Si no van con un amigo o con un familiar, no hacen ejercicio. Hay algunos que sí tienen la automotivación como para ir solos, hay algunos que incluso dicen, bueno, no me da tiempo de ir al gimnasio, pero lo hago en casa, pero hay otros que no, o sea, que pueden tener el gimnasio enfrente o incluso los gimnasios estos de las delegaciones, estos que son casi gratis, y aún así no van a hacer ejercicio. Los costos de los programas de entrenamiento, porque esto también es un negocio, ¿no? Y últimamente ha sido un super negocio, ¿no? Que les venden ya estas clínicas de nutrición que tienen su gimnasio, sus nutriólogos, sus médicos y todo, pero son súper caros, ¿no? Entonces, sí vas a bajar de peso, pero tienes que venir con nuestros preparadores físicos, tienes que venir y nosotros te damos la dieta y nosotros te damos los suplementos y nosotros te controlamos la vida y así sí bajas, ¿no? Estos programas sí bajan, en estos programas sí bajan de peso, pero no les enseñan a cómo comer, ¿sí? Porque ya una vez que llegan a su peso y lo sueltan, pues obviamente suben de peso otra vez porque no manejan este tipo de auto reforzamiento y autoconocimiento del paciente. Entonces, si no tienen como esa guía o no tienen a la institución o a la clínica encima, el paciente en realidad no aprende a comer. Es un gran negocio, claro que sí, pero no beneficia al paciente a largo plazo, ¿no? El nulo soporte social o cultural, de que realmente somos muy, muy buenos normalizando las cosas que están mal, ¿no? Así como normalizamos que en los 15 años el padrino esté borracho y dé así su discurso, normalizamos que haya muchas personas obesas y que los niños estén obesos porque se ven bonitos, normalizamos la violencia, normalizamos todo. Entonces, cuando una persona se dispone a hacer un cambio en sí misma, es difícil que la apoyen, ¿sí? Incluso cuando se trata de una cuestión de salud, ya porque hay un problema grave, ¿no? Ya porque hay una diabetes ya descompensada, ya porque hay un problema que sí puede ser muy costoso para el paciente, ni aún así a veces hay apoyo. Entonces, sí es a veces impresionante, ¿no? Que la gente no alcanza como a dimensionar la importancia del apoyo que tiene para los pacientes. E incluso que les digan, ¿no? Porque
platicábamos, ¿no? La semejanza que tienen estos retos con las adicciones, porque a final de cuentas el cerebro responde de manera muy similar a la comida. Y así como es importante para una persona que deja de fumar que les reconozcan que está dejando de fumar o que ya en lugar de fumar 6 cigarros está fumando 5, también es importante para una persona que está bajando de peso que se le reconozca eso, ¿sí? Probablemente nos gustaría que bajara 5 kilos en una semana, pero ahorita si bajó 2, es importante que nosotros nos mantengamos con esa actitud positiva de, bueno, bajaste 2, ahí la llevamos, ¿sale? ¿Cómo? ¿No? Esto que platicábamos, ¿cómo vamos a hacerle para que lleguemos a una meta más, que te sientas mejor, ¿no? O ¿qué pasó? ¿Cómo podemos mejorar nuestro plan? No, pues mira, sí seguí la dieta, pero checamos estos días, ¿no? Los días que tomaste algún curso, pudimos haber visto que estuviste tenso, ¿no? Entonces, o comiste fuera y no pudiste seguir la dieta. Y vamos a ver que hay personas que cuando están con esta estimulación social, definitivamente no les cuesta mucho trabajo decir no, no voy a comer pizza, no voy a comer comida rápida, no voy a comer porquerías, ¿no? Entonces, lo trabajamos y hago yo esta retroalimentación. Ya viste que cuando comes con tus compañeros de trabajo fuera, te sales mucho de la dieta, ¿no? Entonces, porque obviamente ustedes tienen la capacidad de decir, bueno, si estás comiendo fuera, dentro de las opciones, pues están estas porciones, ¿no? Pero se van a dar cuenta que muchos pacientes, por la situación social, les cuesta mucho trabajo controlarlo, ¿sí? Entonces, en ese caso, vamos a hacer este reforzamiento social. Lo mismo pasa con las personas con bulimia o con atracones, ¿no? Cuando están en la parte social es cuando generalmente sucede esto. La falta de orientación alimentaria, que era lo que les decía, las creencias que tienen las personas de que en serio te llevan al niño, ¿no? A la consulta de medicina general, de decir, es que el niño está muy flaco y tú ves al niño y está en su percentila 50, pero como no está como el niño cachetón del comercial de los pañales, el niño está enfermo, ¿sí? Las cantidades, las porciones que generalmente come la familia mexicana tienden a ser muy grandes, ¿no? En el protocolo de cirugía bariátrica que hay en el 20 de noviembre, la parte de psicología les hacía como este ejercicio de, a ver, dime cuánto comes, ¿no? Y el paciente iba con esta idea de, no sé por qué soy obeso y peso 193 kilos, si como lo que comen toda mi familia, ¿sí? Ves a toda la familia y toda la familia está obesa, obviamente, ¿no? Pero él es el más obeso. Y te das cuenta que las porciones que comen son así inmensas, ¿no? Entonces, la orientación de alimentación sí es muy deficiente en nuestro país. Y al el plato del buen comer o a todos estos intentos que se ha hecho por tener una aproximación a que la gente pueda comer un poco mejor, la verdad es que no se le hace mucho caso, ¿no? Tampoco. Y los problemas de regulación emocional, ¿no? Esta parte que van a ustedes ver si ya están trabajando con su paciente, que es súper común. Nada más, si tienen un paciente relativamente joven o menor de 45 años con el que están trabajando, se van a dar cuenta que el alcohol, por ejemplo, ¿cuántas calorías se meten cada vez que se van a tomar su cerveza de no sé cuánto sea no sé, de 2 litros, ¿no? Que ahora ya venden, cervezas de los 2 litros o la yarda o sea, realmente es una cantidad impresionante de calorías los que se meten y con eso pues ya también le dan en la torre de la dieta. Y generalmente es como con esta percepción de pues estoy joven y pues soy godín y pues no tengo dinero y voy a irme con mis cuates a celebrar que no tengo dinero. Y entonces siempre son como estas justificaciones sociales
porque estoy frustrado, porque me siento solo, porque estoy triste, porque estoy contento, porque voy a celebrar, porque siempre hay una razón y una justificación para llegar a este tipo de cuestiones. Entonces, sí es importante que nosotros estemos conscientes de esto, ¿sí? Cómo regulamos emocionalmente o cómo apoyamos a nuestro paciente a que se dé cuenta que esta regulación emocional le afecta en su manera de comer. Nosotros sabemos, todos lo hemos vivido, o si no lo vamos a vivir, ¿no? Ya la depresión hoy en día ya se considera una pandemia, entonces sabemos que cuando no estamos bien en nuestro estado de ánimo, o empezamos a comer más o empezamos a dejar de comer, ¿sí? O podemos tener lapsos de ambos. Y esto puede ser incluso una causa de que el paciente vaya con ustedes. Quizá no identifica como tal que esté deprimido, pero sí identifica que tiene alteraciones en su manera de comer, ¿sí? Por ejemplo, tengo una paciente que tiene muy claro que empezó a tener obesidad cuando falleció su abuelita, cuando ella tenía 7 años. Y era la mayor de 3 hermanas en una época donde no se le avisaba a los niños ni se le trabajaba el duelo a los niños. Simplemente ella llegó y vio que su abuelita, que era su adoración, ya estaba en una caja. Y entendió lo de la muerte como puede hacerlo una niña de 7 años, a cargo de todos sus hermanos chiquitos. Y a partir de ahí empezó a comer, ¿sí? Y hasta la fecha, ella llega a consulta, ella ya hoy tiene 65 años, seguía teniendo atracones nocturnos, ¿sí? Entonces, imagínense cuántos años, toda una vida, puede estar alguien ligando emociones negativas con conductas negativas relacionadas con la comida, ¿sí? Evidentemente batallando con obesidad y batallando con las consecuencias ya de la obesidad, ¿no? A través del tiempo. Entonces, si nadie detecta que esa persona padece de obesidad por un mal manejo emocional, y en este caso pues se le canaliza a un área de salud mental donde se le pueda trabajar ese duelo que tenía ahí abierto por años, pues nunca iba a dejar de tener sus atracones nocturnos, ¿no? Entonces, así de importante es esa parte, ¿no? Ya había obviamente pasado por 80,000 nutriólogos y médicos internistas, incluso alguna vez se consideró hacerle una cirugía bariátrica. Y esta pregunta, ¿no? De en qué momento empezaste a tener obesidad, pues lo sabían desde la infancia, pero nunca se preguntaron por qué, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, esta disregulación emocional se le generaba generalmente en la noche cuando se sentía sola, curiosamente, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o quieren hacer un comentario? ¿Quisieran compartir algo, alguna experiencia que tengan con sus pacientes ahorita? ¿Dudas? ¿Nadie? A ver, yo le comenté a Marce hace ratito que mi paciente del estudio, o sea, la paciente que voy a presentar al final del curso, la empecé a ver a inicios de enero y hasta el día de hoy vino a su segunda consulta de revisión. La verdad es que no bajó o sea, bajó 400 gramos, de medida sigue igual. Y estuve en contacto con ella estos meses, me canceló en varias ocasiones las citas y le pasó de todo. Le dio diarrea, se cayó, dejó de ir al gimnasio porque se lastimó la rodilla, empezó a salir de carretera por trabajo y no pudo hacer la dieta.
Y pues lo que le preguntaba yo a Marce era que si realmente, o sea, platiqué con ella y otra vez me dijo que le iba a echar ganas, le quedé en mandar varias opciones de dieta para que, pues si un día tenía que salir, pues escogiera esa dieta o si iba a estar que pudiera cocinar, se prepara otro platillo. Entonces, pues yo la vi, sincera en eso y pues, no sé qué esperar de la paciente, la verdad. Ok, gracias, Maru. ¿Qué te gustaría hacer con ella? ¿Cómo te hizo sentir eso? Porque pues, ya estás acabando el diplomado y nada más bajó 400 gramos. Eso está como frustrante, ¿no? Pues sí, demasiada frustración y de verdad traté de como de interrogarla y son de esas pacientes que no te dicen y ya cuando estás, pues prácticamente mandándoles la dieta, lo que me pasó, ¿no? Y le dije, pues ¿cómo viste el yogurt? ¿Cómo viste la parte de los lácteos? Y me decía, sí, bien, todo muy bien. Y después salió con que estuvo en el hospital hace 2 semanas, que tuvo una distensión abdominal y que está con Spaven y con tratamiento para su intestino irritable, entonces que ya no puede comer lácteos. Entonces realmente me pone en una situación en la que no sé qué hacer, o sea, si confiar en ella y darle otra oportunidad o de plano elegir a otra paciente y pues no sé, me siento frustrado, sí. Ok. Yo creo que tu paciente te puede ayudar mucho para este tipo de actividades, porque es un ejemplo clásico. Yo creo que es el tipo de paciente que más se van a encontrar. Eh, porque todo se le complicó, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, Vamos a ver que tiene la idea de que quiere bajar de peso, pero en el momento que va contigo para bajar de peso, su vida se vuelve un caos, ¿no? Entonces, si tú le anexas la hojita que vas a hacer ahora de cómo se siente con todo esto que está pasando y cómo realmente está siguiendo la dieta, te vas a dar cuenta que en realidad pues va teniendo como muchas emociones ligadas a eso y mucha resistencia para cambiar, ¿sí? No es fácil hacer este tipo de cambios. Entonces, te genera mucha frustración y lo que dices es bien curioso, ¿no? Porque es decir, ¿cómo confío en ese paciente, ¿no? Porque es como darte cuenta de que omite información o te la dice ya cuando tú estás, como dices, ¿no? Elaborando tu dieta con lácteos y ahora resulta que algo va y pasó que ya no puede comer lácteos y entonces te cambia el panorama. Y no está siendo coherente ni congruente con la situación, ¿sale? El diálogo socrático que yo les decía es como decirle a tu paciente, estoy notando o noto que eh, a partir de la dieta se te complican las situaciones, ¿sí? La idea del diálogo socrático es que yo te pueda invitar a la reflexión conjunta, ¿no? Y entonces tu paciente pueda darse cuenta que tú puedes como ver un poquito más allá de la dieta, ¿sí? De decir, o sea, el decir cómo le vamos a hacer para seguirla, ¿no? Como lo hiciste bastante bien, te mando opciones, ¿no? Pero sí quisiera saber si hay algo más que te esté como dificultando la situación, porque pareciera que se complica y en esa complicación a veces hay otras cuestiones involucradas, ¿no? Entonces, otra característica del diálogo socrático es generalmente hablar con preguntas. Eh, Tú estuviste en contacto, le diste seguimiento, ¿no? Probablemente si fuera un paciente privado o un paciente sobre todo de gobierno, que a veces lo hace trabajo social o probablemente no lo harías, ¿no? Hay algunos médicos que sí lo hacemos, ¿no? Que sí les vemos saber cómo van, qué pasó, eh, pero esa resistencia es justamente todo lo que estamos hablando. Si tú de primera instancia, cuando llega tu paciente a la consulta, traes esto presente, le anexas la hojita y le dices, la meta que tenemos va a ser esta, esto es un proceso,
no es siempre fácil. Me gustaría que también estuvieras al pendiente de tu estado de ánimo relacionado con la comida, ¿sí? Eh, Porque es así, lo que acabas de contar es súper característico de quiero bajar de peso, pero en el momento que lo quiero hacer, todo se me complica, ¿no? Y pareciera así que traen la mala suerte encima, pero en realidad son como su propia falta de responsabilidad que platicábamos de sus conductas por los pensamientos que generan, ¿sí? Entonces, como es súper difícil porque ella no puede bajar de peso, porque ella nunca ha podido bajar de peso, porque ella no merece estar delgada, porque algo ahí está pasando, ¿sí? No va a poder bajar de peso, ¿sale? Y puede ser tan fuerte que quizá ella nunca ha tenido intolerancia a los lácteos y ahora de repente le diste la dieta, le incluiste y hasta eso le generó mal, ¿no? Así de poderosa es la mente. Entonces, este tipo de técnicas y esta hojita que van a trabajar les sirve para que sus pacientes estén al pendiente de eso desde el principio. Y es bien curioso porque cuando se las dan y dicen, bueno, aquí está la dieta, ¿realmente qué estás comiendo? Y lo anotan, ¿cómo te sentiste? Les digo, pueden anexar otra columna que digan, ¿por qué te sentiste así o qué pasó? Eh, el paciente es más fácil que regrese porque dice, híjole, hay algo ahí, ¿no? Que cuando comparas, ¿no? La dieta ideal con la dieta que seguí, dices, wow, ay, híjole, no funcionó, ¿sí? Me costó trabajo, sí me costó trabajo. En realidad, si pudiéramos así como marcar las casillitas que seguía al pie de la letra, fueron muy pocas. Y si me doy cuenta, o sea, me dieron opciones de si estoy afuera, si no pude llevar mi dieta, si estoy en una comida de negocios o lo que sea, cómo seleccionar la comida, y ni aún así lo hice, ¿sí? Entonces, digo, no lo hice, estaba ansiosa, no lo hice, estaba enojada, no lo hice, o sí lo hice, lo logré, pero estaba con un amigo. Entonces van como clasificando eso, ¿sale? Entonces probablemente a la siguiente consulta sí bajó 400 gramos, pero tú te quedas con eso, lo trabajas con ella y puedes decir, ya te diste cuenta cómo emocionalmente te afecta estas situaciones, ¿cómo le podemos hacer? ¿Sí? Y te digo, invitarla a hacerse responsable de por qué no funcionó la dieta en este caso, sin decirle es tu culpa y bla, 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 no, obviamente, sino cómo podemos hacerle, porque nuestra meta pues todavía está lejos, ¿sale? Eh, ¿Alguien más que haya tenido así algún, yo creo que todos, ¿no? Se han dado cuenta de eso, pero alguien más que lo quisiera compartir? Gracias, Marco. Gracias. Buenas tardes. Yo quisiera hacer un comentario. Sí, Isaac, ¿cómo ¿Sí me estás? escuchan? Sí, Bueno, en primer lugar, felicitar a mi compañero Marco, porque yo estoy más o menos en la misma situación, pero sí me saltó mucho eso de decirle que sí está frustrado. Yo no creo que alguno de nosotros se deba frustrar, porque no podemos resolver el problema de un solo paciente, y menos en la inteligencia de que estamos en capacitación. Entonces, sugerir que si estás frustrado, yo creo que no. Yo creo que no nos debemos de frustrar. Y yo también no voy a presentar un caso de estos mágicos donde voy a entregar a una paciente con medidas del 2 o del 4, ¿no? O sea, los pacientes tienen dificultades. No precisamente vamos a presentar un paciente modelo. claro. Y precisamente ahí está el reto de que hagamos la intervención de medicina interna, de todo lo que estamos preparados, y yo creo que le vamos a dar una mejoría al paciente, porque pues es un mundo, yo la he estado escuchando, pero en realidad esto, con todo lo que he escuchado, pues tiene una dificultad brutal, aún para personas con el entrenamiento en psiquiatría. Entonces, pues no sé, me saltó mucho eso de sugerir que está uno frustrado porque no sacamos a un paciente adelante. No, yo creo que no, adelante Marco, o sea, hay que presentar
pacientes con dificultades y eso nos va a medir cómo vamos a resolver las cosas, ¿no? Ese es comentario. Gracias, Isaac. No, creo que ahí no se entendió bien, no es decirle que está bien que esté frustrado. La realidad, Isaac, es que como personal de salud mental es importante que también reconozcamos nuestras emociones. Y este tipo de pacientes, los pacientes con obesidad, sí generan frustración, ¿sí? No quiere decir que esté bien o mal que nos sintamos así, la realidad es que nos sentimos así y eso está científicamente comprobado. Cuando se trabaja con pacientes crónicos, con pacientes con obesidad, con pacientes con trastornos de conducta alimentaria, con pacientes adictos, con pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, son los que generan más frustración en el personal médico. Y yo creo que el comentario y el reconocimiento propio de Marco de decir sí me generó frustración es sumamente importante, porque así es como generalmente se reporta al personal de salud. Y por eso es que este tipo de herramientas, les decía yo al principio, no es nada más para el paciente, sino también para nosotros. ¿Por qué? Porque el que nosotros podamos saber, como tú lo dices, efectivamente no vamos a entregar a un paciente modelo, porque no existe un paciente modelo, ¿sí? Todos y todos los pacientes van a tener sus dificultades, aunque sea mínima, ¿no? Y el tipo de paciente al que se enfrentó Marco es, les digo, el más común. Y la sensación que nos genera también es la más común, ¿sí? Y nosotros como personal de salud no podemos decir échale ganas, ni al paciente ni a nosotros, ¿sale? Porque nosotros entendemos que tenemos también esta situación de que obviamente estamos estudiando y nos estamos preparando porque queremos llegar a una meta y ayudarle a estas personas, pero es un reto muy grande para nosotros y para las personas y por eso es la idea de que ustedes se lleven como esta situación de que es una colaboración. Entonces, por más buenos que sean ustedes, así como en el caso de Marco, y por más que le haya hablado y le haya dado seguimiento, ahorita evidentemente pues es el tiempo del diplomado, pero la parte de responsabilidad que tiene su paciente, pues esa es de ella y esa no es de Marco, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe, es justo ese trabajo efectivo que está teniendo él y es el trabajo que también nos invita a nosotros como personal de salud a autorregularnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque es un mundo de emociones también lo que nosotros sentimos. Por eso les decía, y eso Isaac hay que tener mucho cuidado, porque el mal manejo o el no reconocimiento de esa frustración es justo lo que genera que en algún momento lleguemos a ser displicentes o agresivos o nos neguemos incluso ya a atender a algún paciente porque no está siguiendo nuestras indicaciones. Por eso es que entre el personal de salud y entre compañeros sí se vale decir, me estoy frustrado porque la paciente no vino en todo lo que dura el diplomado, llega a casi al final, bajó 400 gramos, no siguió la dieta y por supuesto que eso genera frustración. ¿Sí? No está mal nombrar las cosas como son. Eso es justamente un diálogo socrático y eso es lo que se debe de promover. Incluso hay una técnica terapéutica que se llama Grupo Valiant, que se hace entre personal de salud y esto es justo el ejercicio que se hace, de que Marco nos comparte su caso y nos comparte cómo se siente y eso evita que caigamos en burnout como personal de salud, ¿sale? Entonces, la reestructuración cognitiva, ¿en qué consiste? Es un proceso de cambiar de forma deliberada la manera en la que pensamos. Todas estas ideas irracionales que yo les comentaba, ¿no? No voy a bajar de peso porque siempre he sido obeso, porque mi familia es obeso. Pasó un evento, ¿no? Por ejemplo, no es raro que las personas que han sufrido de algún tipo de abuso, sobre todo sexual en la infancia, desarrollan obesidad. Entonces, generan este pensamiento de si yo
de protección por medio de la obesidad para no ser atractivos o atractivas, y esto genera pensamientos irracionales, ¿no? Como para protegerse. Pero ya en su edad adulta probablemente traen ya cerrado el duelo del abuso, sin embargo siguen con el pensamiento irracional de yo siempre voy a ser gordo, ¿no? Entonces, las ideas irracionales también las podemos pescar, ¿sí? Por ejemplo, en esto, el paciente de Marco, él estuve fuera, estuve viajando, como en la calle, no puedo estarme comprando productos caros, ¿no? Como el meme de fui al nutriólogo, pero me dejó salmón y no me alcanzó ni, apenas pagué la consulta, ¿no? Entonces, ¿se vale preguntar todo esto? Claro, tenemos que preguntarlo, ¿no? Porque si yo le dejo pues, comida que sea o productos que sean muy caras y el paciente no tiene los recursos, evidentemente no va a seguir el tratamiento. Y es alimentar una idea racional de que para poder estar en un peso sano es solamente para las personas que pueden pagar cierto tipo de dieta, ¿sí? Entonces, las ideas irracionales ustedes generalmente las van a ir escuchando, a veces en la primera consulta, pero sobre todo en la segunda o en la tercera, cuando los resultados no son óptimos, ¿sí? Bueno, pues es que de todas maneras no esperaba bajar tanto de peso porque siempre me pasa lo mismo, ¿no? Bajo 2 kilos y después reboto, ¿sale? Porque soy yo, porque siempre tengo esa mala suerte. Como soy hipotiroideo, pues siempre me va a pasar lo mismo, entonces pase lo que pase o haga lo que hago, aún así coma lechuga todos los días, no voy a bajar de peso. Y hay un cuadrito de ideas irracionales en su libro, bastante interesante, que son como ejemplos comunes en paciente nutricional. Entonces, estos pensamientos desadaptativos, yo los capto, se los comento, ¿no? Esto que se llama clarificar. Yo le digo, pero te das cuenta que puedes comer de una manera más sana en un restaurante, incluso en un lugar de comida rápida, porque allá hay ciertos lugares donde hay comida más sana y tener como esa plática. Entonces, tu idea racional de que si comes fuera de casa te aleja totalmente de la dieta, no es correcta, ¿sí? No lo marco como no es correcta, pero en mi diálogo socrático fomento esta contraparte de que tu idea es irracional, ¿sí? Y te doy esta otra idea racional y con evidencia. Y entonces, cuando tú traes esta hojita donde me dices lo que realmente comiste, nos damos cuenta que ese día que comiste fuera, si no comiste lo que te dejé, pero no te alejaste tanto de tu porcentaje calórico, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un acierto. Sí, es un acierto del paciente y es un acierto de ustedes, porque lograron romper como esa idea racional de si no como en casa o no me llevo la comida de casa, no voy a seguir la dieta y mi trabajo no me lo permite, ¿ok? Entonces, su paciente ya está escogiendo mejor los alimentos. Eso es como un ejemplo de cómo trabajar las ideas irracionales del paciente, ¿sí? Las distorsiones cognitivas, que son bastantes, que generan pensamientos automáticos, que eso nos pasa siempre, ¿sí? Todos generamos ese tipo de pensamientos automáticos. Habíamos platicado que las personas que tienden a ser más ansiosas los presentan más y no necesariamente son tan conscientes para la persona, por eso se llaman automáticos, son ya como, llegan solitos. La visión catastrófica, no voy a poder bajar de peso. El filtro mental, que es como la visión de túnel. El tener la razón, es decir, como yo ya he pasado por dietas y yo he leído mucho sobre dietas y yo tengo cierta experiencia, cierro mi visión y todo lo que me puedan decir no está bien, ¿no? Esto, por ejemplo, pasa mucho con el propio personal de salud, ¿no? El propio personal de salud, por eso dice que somos los peores pacientes, porque tendemos mucho a ser como
como muy de, pues yo también sé y no somos necios, ¿no? Hacemos como esta visión de túnel y no nos ponemos como en las manos del médico como pacientes, ¿no? La personalización de, bueno, yo particularmente me pasa esto y entonces no importa que sí le funcione la dieta del ejercicio a todas las personas, a mí no, ¿sí? A mí el ejercicio me cae mal, ¿sí? Me acuerdo mucho de una paciente que cuando llegó conmigo odiaba el ejercicio, decía que odiaba el ejercicio y odiaba el ejercicio. A final de cuentas odiaba el ejercicio porque tenía ahí un tema con su mamá y acabó afortunadamente ya gustándole el ejercicio, pero ya utilizaba mucho esto, ¿no? Yo soy la única persona en el mundo que odia el ejercicio. La generalización excesiva, ¿no? Cuando cierran como todo su mundo hacia ellos y piensan que va a ser así siempre y siempre va a ser el mismo resultado. El pensamiento dicotómico, que es cuando sí quiero, pero no. Sí, ahorita que, bueno, al ratito que platiquemos de la entrevista motivacional, vamos a ver que el pensamiento dicotómico se presenta mucho cuando el paciente está en la etapa de precontemplación, que puede ser el caso de tu paciente Marco, que sí quiere bajar de peso, lo está contemplando, está así como en el bueno sí quiero, pero no estoy tomando la decisión al 100%. Estoy como, híjole, sí quisiera, pero todavía no estoy dispuesto a pagar el precio para mí, ¿no? Porque probablemente yo diga, bueno, es que si bajas de peso está súper padre, te vas a ver bien, tu salud, vas a poder moverte mejor, o sea, te vas a sentir súper guau. Pero para el paciente tiene un costo el bajar de peso, ¿sí? Que generalmente pueden verlo como no voy a comer pasteles, no, o sea, es un costo mucho más complejo, ¿sí? Entonces, ese pensamiento dicotómico a veces hace que estén como en el voy a la consulta en lugar de cada semana como me citan, voy a la consulta cada mes o cada 2 meses, bajo 400 gramos, porque sí lo tengo en mente, pero todavía no estoy seguro, ¿sí? Todavía no tomo la decisión. Entonces, ese es el tipo de pacientes que encontramos. La lectura de pensamiento, cuando estoy así como dando como las razones, ¿no? Las órdenes, el razonamiento emocional, que esto es bien complejo porque son personas que justamente tratan de justificarse a través de las emociones, ¿no? Entonces, a ellos, este tipo de distorsiones sí lo ideal es mandarlo a salud mental, porque esto sí ya se la saben, ya saben que comen por cuestiones emocionales, pero ellos justifican su incapacidad de controlar lo que comen por sus emociones, ¿no? Entonces con ellos sí se necesita un trabajo un poquito diferente. La etiquetación, que es cuando soy gordo, soy tonto, no puedes, ¿no? Que esta etiquetación, desafortunadamente a veces el mismo personal de salud lo pone. Yo he visto a través desde que era estudiante, médicos reumatólogos, endocrinos, internistas, decirles que son gordos, que por eso están así, que son unos flojos, que no han movido nunca ni un dedo, ¿no? O sea, cosas así ya como violentas. Y el paciente se va así con su etiqueta literal, por eso se llama etiquetación, porque es como si ustedes escribieran su etiqueta y se la pegaran al paciente en la frente. Y esas etiquetas probablemente se las puso el paciente, probablemente se las puso la mamá, el papá. Eso en realidad en la terapia cognitiva no nos interesa. Lo que nos interesa es que el paciente se la quite, ¿sí? Entonces, si el paciente dice, enfrente de ustedes, pues es que yo siempre voy a ser la gorda, o siempre he sido la gorda de la familia, sí es importante pescar esa distorsión y ya no lo vas a hacer. Vamos a trabajar y nuestras metas y nuestro proceso es para que ya no lo seas, ¿no? Para que ya
esa idea que tú tienes de siempre soy la gorda, pues deje de ser una realidad. Entonces, esas distorsiones cognitivas son las que ustedes van a ir detectando. Tenemos que evidenciar las alternativas, las deducciones y la utilidad. Eso es bien importante para poder trabajar las distorsiones cognitivas. Que yo tenga la evidencia, ¿no? Por ejemplo, con todo respeto, Isaac, esto que comentó probablemente, creo que se malinterpretó, pero hay muchos médicos, sobre todo, que dicen, está mal que se hable sobre emociones entre médicos, ¿no? Eso es una distorsión cognitiva del personal médico, ¿sí? La evidencia científica nos dice, está bien que los médicos, entre el grupo, el personal médico, incluidos enfermeros, camilleros, y todo el equipo que está en un área, hablen sobre las emociones, porque eso incluso beneficia al paciente, ¿sí? Entonces, esa es mi evidencia sobre una distorsión cognitiva. La alternativa que yo le doy a mi paciente, bueno, la evidencia es que, por ejemplo, en esta idea que yo les daba, ¿no? Siempre soy la gorda de la familia. Bueno, la evidencia es que pacientes como tú han podido bajar de peso. Las alternativas que te voy a dar es todo mi plan que platicábamos al principio, las deducciones que podemos hacer y la utilidad que tiene mi programa de trabajo, ¿sale? Entonces, hay un ABC en la manera en la que yo trabajo las distorsiones cognitivas, que es activar el cambio de la distorsión, que se da obviamente por una creencia, trabajar con la creencia y trabajar con la conducta, ¿sí? Entonces, generalmente la creencia puede ser, si mis papás son gordos, yo voy a ser gorda, ¿no? Entonces, cuando yo activo este cambio para la distorsión cognitiva, el B es identifico la creencia que se tiene y modifico la conducta. Entonces, puede ser que sí, y obviamente habrá casos donde nos cuesta un poco más de trabajo que la persona baje de peso por cuestiones genéticas, pero no imposible, ¿no? Entonces, ¿les parece si nos tomamos un descanso de 10 minutos y continuamos? Sí. Va. Entonces reiniciamos a las 6:10, chicos, ¿vale?